es un diálogo que busca un poco tratar de hacer observable ciertas dimensiones, en este caso de la constitución de los grupos dominantes, con un especial énfasis en los grupos empresariales, fruto de que hoy, particularmente con las condiciones en cómo el neoliberalismo chileno se ha ido configurando, tanto en su etapa dictatorial, del 76, 78 en adelante, y posteriormente en su etapa de neoliberalismo democrático, desde los 90 en adelante, se empieza a constituir paulatinamente un entramado de poder, lo que algunos intelectuales a mediados de los 90 denominaron el circuito extrainstitucional del poder, y que, sobre todo desde la perspectiva de los de abajo, de los dominados, de las fuerzas que intentan proyectar esfuerzos políticos de transformación, es fundamental hacerse esta pregunta: ¿cuál es su fisonomía? ¿Cuáles son sus rasgos característicos? ¿O por qué finalmente dominan o son hegemónicos los que dominan? Esa pregunta no es tan sencilla de responder, y menos aún son lo mismo siempre en todo tiempo histórico, y por lo tanto vale la pena siempre hacer esa revisión, porque es central para desarrollar estrategias y tácticas de acción política. Y particularmente me interesaría comenzar con dos ideas que son las siguientes. El capitalismo latinoamericano y particularmente el caso chileno han hecho de que no necesariamente la estructura de poder formal, el parlamento, el gobierno, los ministerios, los partidos políticos, necesariamente coincida con la estructura de poder real. Esto en algunos tiempos históricos ha sido muy expresivo, sobre todo en países latinoamericanos, en las modalidades de populismo, en que muchas veces ciertos liderazgos empresariales, sindicales y de los partidos, en última instancia tomaban las decisiones con prescindencia de la estructura de poder formal, el parlamento, la presidencia, los mecanismos electorales democráticos formales. Y Chile, al menos históricamente, más allá de sus particularidades, se había caracterizado, al menos hasta el marco político de la década del 60-70, hasta el 73, porque el sistema de partidos políticos destacó por ser un sistema de partidos muy vinculado con los respectivos sectores sociales. Había una relación muy fuerte entre sectores sociales y partidos políticos, y a partir de ellos se vehiculizaban, se procesaban los conflictos sociales en la política. Pero yo me atrevería a decir que, sobre todo desde los 90 en adelante, y con mucha fuerza desde los 2000, yo diría que desde el gobierno de Lagos, se empieza a agudizar el peso que tienen ciertos circuitos extrainstitucionales de poder que no aparecen visibles a la sociedad directamente. Centros de pensamiento, el poder eclesiástico de la Iglesia, medios de comunicación, grupos empresariales, gremios empresariales, el ejército. Bueno, son todas dimensiones del poder que no siempre se hacen observables, visibles a la sociedad, y donde muchas veces nos quedamos simplemente con sus expresiones formales, como son los partidos políticos y sus representantes. Y muchas veces las decisiones fundamentales se toman en esos circuitos de poder y no necesariamente en las estructuras formales. De ahí un primer interés. Y el segundo, y que creo que tiene que ver también con el tipo de configuración que los grupos sociales empiezan a tener en Chile, particularmente las fuerzas sociales dominantes, es que los grupos empresariales, yo diría que de buena parte de la etapa democrática empiezan a desarrollar una estrategia en términos de construcción hegemónica cuasi gramsciana, por muy paradójico que parezca, pero son grupos empresariales que no solamente se logran anclar como una fuerza de poder económico, no solamente se logran anclar en la producción, también extienden sus redes hacia la política, construyen formas de reproducción cultural, instituciones de colegios, universidades, medios de comunicación, etc. Y por lo tanto son capaces de empezar, o al menos apuestan, como estrategia de reproducción social, apuestan a ser hegemónico e imprimirle una determinada dirección cultural, política y social a la sociedad chilena. De ahí que valga la pena hacer estos observables, no solamente reduciéndolos como un grupo de poder económico. Eso como introducción. Y segundo, al menos desde la presentación que voy a tratar de hacer, y quizás un poco a contrapelo de ciertas modas intelectuales, esta ponencia al menos se propone intentar recuperar un análisis relacional, histórico,
que intenta apropiarse de las condiciones generales de lucha desde una perspectiva clasista y que también intenta recuperar una mirada vinculada a los procesos de la producción como centrales en la constitución de sujetos en la vida moderna. Y más allá de estar muy conscientes de las visiones críticas y de los sinsentidos que muchas veces algunas de las visiones estructuralistas, ortodoxas, economicistas, que muchas veces poco tienen que ver con el pensamiento crítico, y sobre las dificultades que hoy en día tienen las propias clases y fuerzas sociales para constituirse, que un poco va a ser la charla de la tarde, creo que ese tipo de formas de observar la realidad siguen teniendo vigencia para la praxis social y política. Y por lo tanto, desde ahí un poco la lectura que voy a tratar de hacer de esta configuración o cuáles podrían ser los rasgos más característicos de los grupos dominantes. A ver, creo que hay, yo diría, 4 o 5 rasgos que me parece que son relativamente nuevos en un proceso de constitución de los grupos empresariales que arranca por ahí por fines de la década del 70, comienzos de los 80, con crisis económicas mediante, en donde se produce un primer ciclo de acumulación empresarial, fruto fundamentalmente de las privatizaciones que ocurren en la década de los 80, donde algunos autores van a señalar que hay una suerte de acumulación por desposesión, despojo, abiertamente robo, directamente, para ponerlo en términos sencillos, sin ningún tipo de empresariado que compite, que compra, que innova, que se someta a los rigores de competencia, sino que lisa y llanamente accedió a partir de mecanismos políticos de distribución de la propiedad estatal a la configuración de grupos empresariales que se proyectan durante esa primera etapa. Pero a partir de la década de los 90 hay 2 rasgos quizás son más novedosos. Uno que ya está más trabajado, que es el carácter, el arribo de una gran cantidad de capitales multinacionales, que va a hacer que muchas de esa primera oleada de formación de grupos empresariales locales, los Jurassic, los Cruzat, los Ponce Lerú, en muchos casos, a propósito del caso Penta, los Delano y otros, que hacen sus primeras fortunas a partir de esos primeros procesos de privatizaciones de las empresas estatales. Empieza el arribo sistemático en los 90 de inversión extranjera directa o abiertamente de grupos multinacionales que empiezan a apropiarse, que empiezan a instalarse también en Chile, al punto que por mucho tiempo se supuso que el rasgo característico de los principales grupos empresariales era su sello multinacional. Quedaba nuevamente demostrado que fue un rasgo típico en el periodo pre-73 de la debilidad histórica de las llamadas burguesías nacionales, la enorme incapacidad que tenían para constituirse como grupos económicos autónomos, y la década de los 90, después de estas privatizaciones que ocurren en la década de los 80 y primera mitad de los 90, también hubo privatizaciones a comienzos de los 90, parecía que nuevamente el peso, enorme peso que tenía el capital multinacional volvía a hacerse parte de la producción y la propiedad privada en Chile. Pero quizás desde el gobierno de Lagos en adelante, y algunos ajustes que se hacen en el gobierno de Frei, empiezan a constituirse o a recuperarse ciertos grupos empresariales locales, yo diría en parte por una serie de reformas que se hicieron en el gobierno de Lagos, sobre todo las llamadas reformas al mercado de capitales, que van a permitir un enorme espacio de expansión, sobre todo el capital financiero en Chile, y lo que va a proyectar a unos grupos económicos financieros muy fuertes, donde el ancla financiera de los holding económicos, que en este caso podían tener nichos en montones de sectores, en la minería, en el retail, en la banca, en servicios sociales, lo que fuese, pero con un ancla muy fuerte en lo bancario, en lo financiero, van a permitir que varios grupos económicos con relativa fuerza en Chile, los MATE, los Luxi, los SAYEC posteriormente, empiecen a tomar una fuerza inusitada como grupos de poder económico local. Al punto que ya a mediados de los 2000 inician una fuerte expansión internacional sobre América Latina. Va a ser un rasgo novedoso que muchos de los grupos empresariales locales empiezan a aparecer en los rankings internacionales
a la altura de los grandes grupos empresariales latinoamericanos que fueron históricamente los grupos mexicanos, los grupos brasileños, en algún momento los grupos argentinos, y donde nunca se destacaron muy adelante grupos empresariales locales. Y de pronto, a mediados de la década del 2000, el empresariado nacional sale a comprarse Perú, sale a comprarse buena parte de Colombia, irrumpe en el mercado brasileño, irrumpe en el mercado argentino, y por lo tanto empieza a constituirse un grupo empresarial que solo a nivel económico empieza a tener una talla ya no solamente local, sobre todo a partir de la crisis 2008-2009 hay una enorme recuperación de reapropiación del peso del capital local sobre los capitales multinacionales que en muchos casos salen del país, y por lo tanto se empiezan a constituir unos grupos económicos, solo en su dimensión económica como tal, bastante poderosos, lo cual es un rasgo nuevo, y empieza a proyectar a unos grupos nacionales que empiezan a tener también una enorme capacidad paulatina, y esto lo voy a tratar de ir explicando, de extender sus radios de acción, de intervención más allá de lo económico, más allá del mercado y más allá de la apropiación en los distintos ámbitos de la vida económica. Ahora, decía, hay un rasgo que es distintivo, que en el gobierno de Lagos se abren ciertas condiciones de expansión del capital financiero, por un lado, a partir de una serie de reformas que se hicieron en el mercado de capitales, que generalmente se observan bien poco, se discuten bien poco, que son centrales en la expansión de estos grupos empresariales. Y del otro, hay una serie yo diría una exacerbación, una aceleración de la privatización de los modos de reproducción de vida en el ámbito de los servicios sociales, la llamada mercantilización de los servicios, de la educación, de la salud, de la previsión y otros. Por cierto, las privatizaciones de los servicios sociales no se inventan durante el gobierno de Lagos ni con los gobiernos de la Concertación. Mucha de la privatización viene de las reformas en la dictadura. Pero nunca había habido estímulos estatales tan fuertes para la expansión privada de esos servicios. El CAE en educación, la mayoría de ustedes lo conocen mucho mejor que yo en términos de cómo se expanden esas formas de empresarialización financiera y del mercado de la educación. En salud hay unos enormes incentivos para que clínicas y aseguradoras reciban financiamiento estatal para prestar los servicios. Las propias concesiones público-privadas que hoy día se vuelven a invocar por el propio lado, que plantea que esa es la fórmula de volver al crecimiento, donde nuevamente el Estado abre nuevos nichos de acumulación para el capital. Ese rasgo es distintivo porque abre espacios para que ingresen los capitales y por lo tanto se expandan estos propios grupos empresariales. Entonces a lo que voy es que hay una serie de condiciones, por supuesto, económicas, del escenario internacional, pero sobre todo de cómo el Estado y la política abre espacios para la expansión del capital que permitan a estos grupos empresariales proyectarse. Y se proyectan de la mano de un giro, yo diría que hay, de ciertos grupos empresariales más nuevos, de abrirse a dialogar y posteriormente interactuar con la propia política y con el bloque de la Concertación. Entonces, hay un doble juego. Yo creo que todavía los 2000 están tan poco revisados en esa clave de cómo a partir de cierta alianza, que en este caso que se empuja con el gobierno de Lagos, sobre todo con los liderazgos gremiales, que son la CPC, que es toda la línea que tiene una nueva generación de presidentes de la Cámara de la Producción y el Comercio, de la CPC, que abandonan esta línea histórica de trinchera muy vinculada al pinochetismo y a la defensa del neoliberalismo más dictatorial, y empiezan a abrir puentes con los gobiernos de la Concertación en los 2000. Eso es lo que se va a conocer como la línea Claro, la línea La Marca, la línea Yulisiasti, entre otros, que van a empezar como dirigentes gremiales empresariales, van a empezar a establecer puentes con la propia Concertación, y a partir de ello se empieza a producir una sintonía cada vez mayor que empieza a orientar la política estatal a esta lógica de ampliación de los nichos de acumulación regulada. Es decir, hay una suerte de pacto paulatino, una pérdida de desconfianza con el bloque en este caso gobernante, que permiten reorientar la acción del Estado para ampliar los nichos de acumulación regulada.
¿Eso dónde ocurre? Ocurre en el Parlamento, ¿no? Ocurre en reuniones públicas. Son formas del circuito extrainstitucional del poder que paulatinamente empiezan a reorientar la acción estatal para abrir nuevos nichos de acumulación que proyectan a los grupos empresariales en los 2000 y que instalan estos grupos que hoy día empiezan a ser cada vez más visibles, no solamente por su éxito económico, sino que también por su capacidad de imprimirle al proceso político su sello. Y eso no es genérico, no es que los empresarios siempre hubieran tenido estos vínculos con la política y que siempre el Estado hubiese orientado su acción hacia ese tipo de orientación. Tiene un origen específico que está dado por este vínculo empresarial que se proyecta durante el gobierno del Lago. Entonces aquí hay una etapa de acercamiento paulatino en donde también el viejo empresariado más vinculado al pinochetismo, en su momento los mates, en su momento los grupos Ponce Lerú, todos esos grupos Cruzat empiezan a perder peso dentro del liderazgo empresarial versus otros que se empiezan a vincular mucho más fuertemente con la élite concertacionista. De hecho, no solamente esto se reproduce a partir de los acercamientos que se producen a nivel del gobierno, en donde en su momento participa Lagos, Eizaguirre y Carlos Ominami como el aparato de Hacienda, Económico y Presidencia que buscan ese vínculo con la CPC. Sino que también del otro lado se empiezan a reproducir, por ejemplo, en términos de elitarios, en los mismos colegios. Por ejemplo, el San George, en Santiago, empieza a ser el gran espacio de reproducción donde los hijos de la élite empresarial y de la élite concertacionista se forman. Son apoderados de colegios, van a las mismas reuniones de curso, se juntan en los mismos cumpleaños familiares. O sea, se empieza a construir toda una reproducción elitaria, totalmente invisible frente a los ojos de la sociedad, donde se empiezan a ir constituyendo estos consensos de orientación de la política estatal. Entonces, hay un giro, y es lo que estoy tratando de mostrar, de paulatino, de una élite empresarial muy de trinchera, muy contraria a cualquier vínculo con la concertación y con cualquier modificación de la obra, como ellos le denominan, a una orientación más modernizante que tiene este nuevo empresariado ya que se cría más en los 90, en los 2000 y que se abre a puentes con la concertación al punto que ya después se funden de una forma que los hace casi indistinguibles. O sea, casi indistinguibles, o sea, se rotan en directorios empresariales, se rotan en cargos ministeriales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un punto de acercamiento que empieza a mediados a finales de los 90 y que empieza a ser cada vez más evidente ya a comienzos de los 2000. Entonces, a ver, con esto me parece que hay un segundo punto central que tiene que ver con cómo la élite empresarial se para frente a, como discurso, como liderazgo, como proyecto de mercado, de competencia neoliberal, en donde uno quizás yo diría de los mitos más difundidos que instala la élite empresarial es que prescinde del Estado. Los grupos empresariales en Chile se constituyen a partir de la enorme capacidad de control que tienen de la acción estatal. Y no al revés. El neoliberalismo en Chile es con Estado y con mucho Estado. Y las proyecciones de los grupos empresariales se han dado a partir del acceso privilegiado, y en algunos casos prácticamente único que tienen sobre el Estado. Vean hoy día cómo ocurrió, por ejemplo, la reforma tributaria, que no era una reforma ni socialista ni socialdemócrata como se quiso plasmar, era una reforma mínima que buscaba hacer ajustes dentro del marco regulatorio que produce desigualdad a partir de que no se toca el IVA, que es el tema central en la tributación chilena. Inmediatamente la fuerza empresarial incide, negocia y opera. O sea, tiene una enorme capacidad. Véalo al revés, el propio movimiento estudiantil con toda la capacidad que tiene de colocar gente en la calle y no tiene ni siquiera reunión con el ministro. Tiene que ver que a lo que voy es que hay algunas fuerzas sociales, porque el empresariado es una fuerza social, que tiene una enorme capacidad de acceso a la acción estatal y a espacios de vínculo, de forzar a pactos con la política, que los restos de los grupos sociales no tienen. Y eso es una posición de fuerza construida. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? A ver, yo diría que paulatinamente, y este es un fenómeno que al menos en una discusión más reciente hemos tratado de ir elaborando en la discusión de la fundación y también en otros espacios de discusión intelectual y política,
es que hay un fenómeno que es nuevo en la política chilena y que caracteriza algunos de los rasgos que tiene hoy el empresariado, los grupos empresariales. Sobre todo algunos que han intentado de forma mucho más explícita desprenderse ya de la visión clásica del empresariado vinculado al neoliberalismo dictatorial y que tratan de abrirse a otros ámbitos de la política, sobre todo con el desembarco de los Luxi, con el desembarco de los Sayek, con la persistencia de los grupos como el Grupo Mate en la política y otros, que buscan ya no solamente incidir como se hacía antes. O sea, a principios de los 90, por ejemplo, todo ministro de Hacienda tenía que ir al ICARE y tenía que ir a ENADE, que son los grandes foros empresariales, a explicarle al empresariado cómo iban a llevar la política económica. Iba Fox, le llevan otros y tenía que explicarle que en realidad no eran ni marxistas ni socialdemócratas, que habían aprendido bien en Harvard cuál era el ideario neoliberal y por lo tanto lo iban a aplicar de forma ortodoxa. Esa es una primera etapa de la enorme presión que tiene la concertación por demostrar que iba a empujar una orientación neoliberal. Una segunda etapa, que es a finales de los 90, que es este acercamiento de la Cámara de la Producción del Comercio como el gran ente articulador de los grupos empresariales. La Cámara de la Producción del Comercio está formada por la Sociedad Nacional Agrícola, por la Cámara del Comercio, por la Cámara de la Construcción Chilena, por la SOFOFA, que es de los industriales, la SONAMI, que es de los mineros, es decir, todas las ramas de la producción que se articulan en la CPC, ¿ya?, que tienen sus dirigentes gremiales. Hoy día Andrés de Santa Cruz, que es el representante de los empresarios en Chile, y a fines de los 90, sobre todo a comienzos de los 2000, hay una línea de acercamiento, lo que le denominamos la línea Claro, la marca, con el gobierno del Lago, y empiezan a abrir puentes. Pero todavía ahí, los puentes que hacen esos grupos empresariales lo hacen en tanto representación gremial, así como lo podría hacer, no sé, la CUT, el presidente de la CONFECH o lo que fuese, pero todavía lo hacen a partir de mecanismos de representación gremial semipúblicos o con cierto nivel de exigencia como grupo corporativo. Entonces, de esta primera etapa, donde más bien los gobiernos de la democracia cristiana que quieren demostrar como una prueba de blancura frente al empresariado, a esta otra donde ya más bien los gremios empiezan a actuar directamente como grupo de presión más a la concertación. Pero hay una tercera etapa que yo creo que es más reciente y que ha venido estallando recién ahora, que es la capacidad que tienen los grupos empresariales ya de colonizar abiertamente la política. Lo que en varios ya algunos textos, algunas discusiones hemos denominado la colonización empresarial, que es un fenómeno nuevo y que vale la pena discutirlo, y que un poco rompe esta lógica que tiene el sistema político democrático chileno, el que se forjó en la transición, que se sustentó en lo que en algún momento se llamó el partido transversal de la concertación, y la enorme capacidad que tenían los partidos de someter al resto de las fuerzas sociales, desarticular, desmantelar todo tipo de movilizaciones. Y ya más bien este fenómeno que señalaba, donde hay una enorme simbiosis entre política y grupos empresariales, al punto que en el gobierno actual 4 ministros de la concertación vienen de directorios empresariales de mineras, de bancos, de canales de televisión, etc. Me estoy refiriendo a la ministra de Minería, que era parte de las mineras del Grupo Luxi, Eizaguirre, Canal 13, Arenas, que también pasó por Canal 13, Máximo Pacheco, que en realidad es un ejecutivo empresarial, que hoy día es ministro, pero siempre ha sido un ejecutivo empresarial, etcétera, etcétera. Entonces, hay una enorme capacidad de los grupos empresariales de ir colonizando lo que en algún momento se llamó el formato Luxi, en donde empieza en sus distintos directorios a reclutar a gente de todos los partidos políticos. Entonces, a partir de ello, las formas en que se coloniza el Estado empiezan a hacer que éste empiece, por supuesto, a orientarse a un solo interés social. Hay un solo interés social representado en el Estado, y a partir de eso tienen una enorme capacidad de orientarlo. En una lectura como esta, a uno no le debería sorprender lo que pasa en la tributaria, por ejemplo. O sea, es la fuerza social que logra anclarse a partir de una serie de mecanismos cada vez más extrainstitucionales, en donde se empieza a divorciar, lo que decía al comienzo, la estructura de poder formal. Antes, por último, pasaba por los partidos. O sea, antes, por último, si la CPC quería empujar una reforma hacia el gobierno, tenía que pasar por el presidente del PS o por el presidente de la ADC. No lo tocamos.
En cambio hoy no. O sea, hoy basta simplemente que se vinculen con los ministros que han sido ministros asalariados de estos grupos empresariales y a partir de lo cual operan. Y operan de una manera totalmente naturalizada, totalmente naturalizada. Y que esto nos lleva a un último tema con los grupos empresariales, la relación política y empresario. O sea, todos los estallidos que han ocurrido ahora, creo que todavía no nos permiten aproximarnos a la real dimensión del problema que está sobre la mesa. Coincidió, creo yo, para la discusión de la izquierda o del pensamiento crítico, malamente, que esto haya estallado por el caso Penta. Porque estalla en uno de los grupos empresariales vinculados orgánicamente a la UDI, con uno de estos líderes empresariales del tipo 80, del tipo comportamiento así, Jurasek, Ponce Lerú, Delano, que son tipos que básicamente se las van de élite, entonces dicen, bueno, vamos a financiar a la política, pero después, oye, pasamos unas boletitas para además evadir impuestos. Ni siquiera les da para comportarse como él, y Luxi va y paga y dice, yo pago, no se preocupen, yo financio, pero estos no, más voy a aprovechar y la benzina y pasan como recógeme unas boletas del suelo. Es un comportamiento que de grupo empresarial así que se la quiere dar de élite tiene bien poco. O sea, es bien rasca el comportamiento de esos grupos empresariales. O sea, van, roban, chorean. Y por supuesto eso rompe toda la imagen de imagen país que ha logrado construir la concertación, lo que en algún momento Mulián llamó la teoría del blanqueo, con la imagen del iceberg, y donde nos llevan a el Chile Day, que es el gran evento nacional donde Chile se muestra en el extranjero para mostrar los méritos que tiene el país, y tienen que empezar a dar explicaciones, porque hay unos empresarios que le empiezan a meter la mano al bolsillo, por la espalda, a otros grupos empresariales. Los grupos empresariales también pugnan entre sí. Todos los casos que han habido, para que se fijen también que uno dice los grupos empresariales, pero entre ellos también hay pugna. El caso Pollo, que estalló recién, el caso Penta, que estalló recién, el caso de la Polar, que estalló hace poco, el caso Chispas en los 90, donde los Jurasek también se robaron una buena plata en acciones, son todas denuncias de otros grupos empresariales. El caso Cascadas también es una denuncia de las AFP que vieron que había otro tipo que se estaba llevando la plata para la casa. Pero todas las pugnas que han estallado de los que malos son los empresarios han sido de otros empresarios que también los denuncian, porque se están rompiendo con las lógicas mínimas de competencia de mercado. O sea, hay un tema a observar. O sea, grupos empresariales peleando con grupos empresariales, sí, y se sacan la mugre. Los que creen en la competencia salvaje, sí, se sacan la mugre con otros. Ahora, volviendo al punto del caso Penta y la colonización empresarial, me parece que hay un fenómeno que haya estallado por la UDI, insisto, y que haya estallado por un grupo que orgánicamente vinculado a Megavisión, a ciertos intereses económicos, vinculados a ciertos holdings financieros y la UDI. O sea, más allá del caso Boletas, que es el delito, uno diría, bueno, por supuesto, o sea, que los empresarios financien a partidos políticos que representan intereses empresariales, ¿cómo no? Uno incluso podría decir, bueno, que es un grupo social que se representa a partir de un partido político. La lógica clase-partido, la lógica grupo social-partido, por lo tanto es lo razonable que eso ocurra. No hay nada escandaloso más allá del delito puntual de las boletas. El punto, y aquí es donde viene lo grave, es cómo la izquierda, el progresismo han naturalizado que la política se la financia en empresarios. Eso es lo grave. O sea, que las familias Cueto, que las familias Marambio, que las familias Sayek, que las familias Luxi, que las familias Solari financian a la centroizquierda, al progresismo y a parte de la izquierda. Eso es lo que no se discute, en términos por lo menos desde el pensamiento crítico, porque eso es lo que choca, eso es lo que no tiene, o sea, no hay posibilidad de construirse desde la política si es que se empieza a colonizar desde esos grupos empresariales. Creo que hay un tema no discutido que a mí me parece que es lo central que se podría abordar en torno a esto. Entonces, un poco en ese mapa creo que esta enorme capacidad que los empresarios tienen para volcar la situación. Y además, al punto que se ufanan de decir que son los padres de la reforma. O sea, esa salida de Aguad, que es un empresario bancario, el presidente de los bancarios, además militante o simpatizante demócrata cristiano histórico, también termina por relativizar al máximo la limitada democracia chilena. O sea, hay un punto de crisis que creo que está en el centro de la discusión hoy día.
A ver, con el resto de los grupos dominantes o con el resto del entramado del circuito extrainstitucional del poder, algunos comentarios generales que me parece interesante observar. La crisis que atraviesa la Iglesia. Creo que la Iglesia Católica como poder fáctico, sobre todo en su variante ultraconservadora que alcanza desde mediados de los 80 en adelante, toda la reversión conservadora que tiene la Iglesia, que lo instala como un grupo de poder fáctico brutal en la década de los 90, se encuentra atravesando una de sus peores crisis, pero pese a ello, o sea, pese a que la Iglesia debe estar en su peor crisis de legitimidad en los últimos 20-25 años en Chile, todavía tiene capacidad, una enorme capacidad para condicionar ciertos procesos políticos. Fíjense lo que ocurrió particularmente en la reforma educacional, y que finalmente terminan ellos negociando la forma en que se iba a legitimar una forma de lucro por la vía de arriendos que se hizo en el acuerdo que alcanza la Iglesia con el Ministerio de Educación. Y ahí se logra la Iglesia, a partir del liderazgo de Sati, condicionar una parte de la reforma educacional por dos razones: porque los colegios subvencionados, uno, son una de las principales fuentes de ingreso que hoy día tiene la Iglesia, y segundo, porque es uno de sus principales espacios de reproducción social y cultural que tiene, desde la formación básica hasta la universitaria. Por lo tanto, la reforma golpeaba de forma brutal, en ese punto en particular, sin ser una reforma radical, ni mucho menos, no estoy en ningún caso defendiendo la reforma que se ha planteado hasta ahora, pero golpeaba ciertas bases de reproducción económica y culturales de la Iglesia. Y la Iglesia, con una pequeña capacidad de reacción, termina vetando ese tipo de avances que la reforma educacional planteaba. Y lo segundo, que pese a toda la crisis que atraviesa hoy día la Iglesia, en esta particularidad que tiene la política chilena del Te Deum, de fiestas patrias, donde van todos los políticos a rezar con los jefes de las distintas iglesias, termina la política, y eso creo yo lo dramático, termina la política, los políticos rogándole a Sati para que llamara un acuerdo nacional. O sea, pese a todo lo crítica que todavía tiene cierta capacidad de anclaje, de ser como una suerte de reserva moral, que cuando los políticos no se ponen de acuerdo, que cuando la política está tan polarizada, suponiendo que está polarizada por algo hoy día, terminan apelando a ella como una suerte de papa que ojalá medie entre los distintos diferencias para que se alcance un acuerdo nacional. Entonces, insisto, o sea, en términos relativos, yo diría que la Iglesia está en su peor momento en términos de legitimidad ante la sociedad, pero pese a la crisis que atraviesa, todavía tiene una enorme capacidad de veto en términos de defender sus intereses particulares, en este caso en la educación, y por otro, una suerte de reserva moral a la cual todavía una parte de esta sociedad recurre en momentos de crisis. Un par de comentarios finales. Me parece que a nivel de los centros de pensamiento vale la pena tomar la atención de la crisis del Centro de Estudios Públicos, y lo señalo, ustedes quizás podrán decir, bueno, ¿qué más que menos que el Centro de Estudio Público entre en crisis? El CEP, por lo menos durante buena parte de los 90, de hecho desde finales de los 80, junto a CIDEPLAN, que es el Centro de Pensamiento de la Democracia Cristiana, por lo menos donde viene Foxley, Cortázar y otros, negocian buena parte de las reformas de la transición, como se hace la reforma económica, las reformas políticas, las reformas educacionales, etc. Y durante buena parte de los 90, el Centro de Estudios CEP, financiado fundamentalmente por la familia Abate, con ciertos vínculos orgánicos con el Mercurio, etc., lograron erigirse como el gran espacio de diálogo transversal entre la concertación, la derecha, la alianza y el empresariado. Ahí se cocinaron buena parte de todas las reformas de los 90 y mediados de los 2000. Y el CEP, como centro de pensamiento, logró tener cierta capacidad para articular a una serie de intereses sociales y llevarlos a consensuar. Bueno, después de la salida hace muy poco de Fontaine del CEP, que es el líder histórico del CEP, el CEP liderado por Harald Beyer va a terminar siendo una suerte de CEP de trinchera, una suerte de centro de pensamiento similar al de Libertad y Desarrollo, que es como más un centro muy vinculado a la UDI, muy de trinchera, en una fórmula muy ortodoxa de defender como cura el ideario neoliberal. El CEP siempre se había abierto más a una discusión más transversal. Bueno, este año
la conducción de Harald Beyer lo ha llevado más bien a una posición más bien de trinchera, muy ideológico, tratando de defender de forma muy burda oponerse a la reforma, al punto que echan a perder una muy buena encuesta de opinión pública, haciendo preguntas de todo tipo que terminan desquiciando un instrumento que existía. Pero el punto, y este es que no aparece todavía ningún centro de estudio, esto que al final son espacios de articulación entre la tecnocracia, el empresariado y los políticos, que lo reemplace. Lo cual deja un vacío en términos de espacio de reproducción de consenso a partir de este ideal tecnocrático que por lo menos durante los 90 blindaba cualquier reforma que se intentara empujar. Me parece que esos son los observables más importantes del último tiempo. En el resto de los poderes fácticos yo diría que los problemas se resolvieron también durante el propio gobierno de Lagos, particularmente el ejército resuelve gran parte de sus problemas a partir de la línea Cheire que se instala en la década de los 2000 y da una suerte de perdón general y se abre a reconocer ciertas violaciones a los derechos humanos y por ahí se pega un giro, pero ya hace casi 15 años. Y con esto termino. Un poco algo que vale la pena señalar. Lagos recientemente, hace poco creo en el Diario Financiero, ayer o antes de ayer, planteaba algo así como que el Estado subsidiario era algo del pasado, que había sido como una pequeña anécdota histórica que había ocurrido en un determinado momento de los 90, pero que nadie podía sostener hoy día que estábamos bajo una variante de Estado subsidiario. Yo plantearía lo siguiente, creería que la renovación de ciertos grupos empresariales y la transversalidad con que han logrado colonizar a la política y a los partidos va a empezar a construir una suerte de variante de lo que uno podría llamarle algo así como una suerte de progresismo neoliberal, a partir del cual ciertos grupos empresariales van a empezar a empujar una viabilización de reforma que fruto de la manipulación extrema que hoy día los conceptos se van a tender a hacer aparecer como los nuevos tiempos de un proyecto, una suerte de proyecto socialdemócrata progresista, pero que va a seguir sustentando ciertos pilares del neoliberalismo ortodoxo y sobre todo de este papel no solamente asistencial, que es como muchas veces se entiende el Estado subsidiario, es decir, no hay derechos sociales y por lo tanto solamente política focalizada para los más necesitados, que es como una dimensión del Estado subsidiario. Pero creo que la central variante que adquiere el Estado subsidiario en Chile es esta idea de que es el Estado el que siempre abre nuevos nichos de acumulación regulados. Es el Estado el que abre las concesiones para las empresas, es el Estado que abre concesión a los hospitales, es el Estado el día del que privatiza ciertos espacios de la vida social, es el Estado el que tiene que entregarle condiciones mínimas de ganancia a las empresas de transporte para que ingresen en el negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, esa variante, que es fruto de la capacidad que tiene un solo actor social de incidir en el Estado, que es que todavía la centralidad de la subsidiariedad está dada por ese rasgo. Y que hoy, fruto de lo que he tratado de explicar como colonización empresarial, me parece que más que disminuir, pese a toda la retórica que se puede instalar, ha tendido más bien a aumentar. Pero con el agravante que la crisis por la cual hoy día atraviesa el sistema de partidos políticos hace que esto se haga muy diáfano, muy explícito, al punto que pueden terminar afectando los mínimos democráticos que todo sistema político neoliberal requiere. Entonces, en torno, yo creo, a esa coyuntura, a esos dilemas en los cuales nos encontramos, pero al menos me parece que ese es como un mapa actualizado de lo que uno podría llamar los grupos dominantes, y particularmente con este actor que creo que es bastante fuerte hoy, que son los grupos empresariales. Gracias.